¿Aló? Sí, profe. Ah, ya. Ok, jóvenes. Ya, tengan buenos días. En esta oportunidad vamos a ver pues las ecuaciones de Gibbs y las relaciones de Maxwell, ¿ya? Conforme habíamos quedado en la clase anterior. Eh, bien, las ecuaciones de Gibbs. Anteriormente habíamos encontrado estas relaciones de Helmholtz y de Gibbs, ¿ya? Y también sabemos la definición de entalpía, ¿no? La entalpía, energía interna más el producto de presión-volumen. A y G tienen, fíjese, mismo TS, la diferencia es energía interna y entalpía. Y también sabemos de esta relación. Variación de la energía interna es igual a T diferencial de S menos la presión diferencial de volumen. Bien, estas ecuaciones ya la hemos visto en la clase anterior, ¿ya? Ahora, la intención de las ecuaciones de Gibbs es encontrar los deltas o los incrementos, o sea, el delta de H y delta de A y delta de G. ¿Ya? Esa es la intención de las ecuaciones de Gibbs. Bien, vamos a comenzar pues obteniendo el primer diferencial de delta de entalpía. ¿Ya? Entonces, aquí, conforme está mostrado, es bastante sencillo. El diferencial de H simplemente le estoy poniendo entre paréntesis la definición de HU más PB, ¿no? Y estoy resolviendo el diferencial de esta suma, ¿no? Diferencial de U más P diferencial de B más P diferencial de P. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya. En segundo lugar, le estoy agregando y quitando P diferencial de B, que está ahí de rojo. Y entonces, estos se van a anular y me estaría quedando lo que está aquí de negro, ¿no? Lo que está aquí de negro. El diferencial de H entonces va a quedar como T diferencial de S más B diferencial de P. ¿De acuerdo? Creo que aquí la ecuación está clara, ¿no? Bien, igualmente con el diferencial de A, ¿ya? De Helmholtz. Por definición, A es U menos TS. Entonces, resolviendo esta diferencial, sería diferencial de U menos T diferencial de S menos S diferencial de T, ¿no? Ahí está. Y el diferencial de U, conforme lo tenemos acá, reemplazamos valores. T diferencial de S, T diferencial de S menos P diferencial de B, y le ponemos esos dos que están aquí, están nuevamente ahí. Lo estoy poniendo de color rojo para ver que estos se van a anular lo de rojo y estos dos negros están quedando. Tendríamos otra ecuación de Gibbs con respecto al diferencial de A. Bien, igualmente sería con el diferencial de Gibbs. Tenemos ahí que sería igual el paréntesis que es la definición de G, ¿no? Y tenemos acá el diferencial de H menos la diferencial, perdón, T diferencial de S menos S diferencial de T, ¿no? Y entonces aquí tenemos, estamos reemplazando los valores que es de H, ¿no? Los valores que es de H y estamos poniendo los otros dos. Simplificando los términos semejantes me estaría quedando que el diferencial de G sería igual a menos la entropía diferencial de T más B diferencial de P. ¿Ok? Bien, entonces hemos encontrado cuatro ecuaciones, ¿no? Cuatro ecuaciones que se refieren a las ecuaciones de Gibbs. Bien, estas cuatro ecuaciones las estoy resumiendo acá, ¿ya? Está como un resumen. Diferencial de U, diferencial de H, diferencial de A, diferencial de G. Ya, ahí está. Ahora, de estas ecuaciones, de cualquiera de ellas, cualquiera de las cuatro, ¿no? Podemos hacer la variación, por ejemplo, de U con respecto a S manteniendo el volumen constante.
Si el volumen es constante, el diferencial de volumen será cero, todo esto se hace cero, queda entonces el primer igual a T de S, de donde pasando diferencial de U sobre diferencial de S me queda simplemente T, ¿no? Y de igual manera, si hemos hecho con B constante, podemos hacer con la entropía constante. La variación de la energía interna con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante, me va a salir simplemente que va a ser igual a menos P, porque S constante diferencial de S se hace cero, ¿no? Entonces simplemente me queda menos P, me queda menos. Bien, de igual manera tendríamos que hacer con el diferencial de H, ¿no? La variación de H con respecto a S manteniendo P constante, esto sería cero, entonces me estaría quedando simplemente T. Y la variación de H con respecto a P manteniendo S constante, entonces se anula todo esto y entonces me estaría quedando esta variación que sería igual a B, al volumen, ¿no? E igualmente, de esta ecuación de Gibbs podemos sacar la variación de Gibbs con respecto a la temperatura en un proceso a volumen constante, me estaría dando menos la entropía. Igualmente, eh, Helmholtz con respecto a volumen a temperatura constante me está dando menos P. Gibbs, igualmente, tendríamos estas relaciones. La variación de Gibbs con respecto a la temperatura en un proceso a presión constante va a ser igual a menos la entropía. La variación de G con respecto a P en un proceso a temperatura igual al volumen. ¿Ok? Ya. Recordemos, jóvenes, que estamos en sistema cerrado. ¿Ya? En sistema cerrado. Pueden sufrir variaciones de energía. Esas variaciones de energía, ¿no? Esta variación de energía en un proceso a temperatura constante es igual al volumen del sistema, ¿no? Esto es igual a la presión que sufre el sistema, a la temperatura que sufre el sistema, a la entropía que tiene el sistema con signo negativo, ¿no? Estamos en sistema cerrado. Bien, entonces surgiría la pregunta, ¿cuál es el objetivo de estas 8 relaciones? ¿No? El objetivo de estas relaciones es poder relacionar las propiedades termodinámicas que están entre paréntesis, que son difíciles de calcular, con otras que sean más fácilmente medibles. Bien, hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí. Un momentito. Ya, continuamos, jóvenes. Entonces, el objetivo de estas 8 relaciones, que son las ecuaciones de Gibbs, ¿no? Nos van a permitir relacionar o encontrar la relación o estos índices termodinámicos, ¿no? De manera más sencilla, ¿ya? Ese es el objetivo. Bien, ahora entramos a las relaciones de Maxwell. Entonces, aquí estamos diciendo que las ecuaciones escritas, como resumen las anteriores, las 8 ecuaciones que hemos deducido de Gibbs, esas ecuaciones son ecuaciones diferenciales exactas. ¿Ya? Entonces, recordemos un poquito del concepto de diferenciales exactas y probemos que esas 8 relaciones de Gibbs efectivamente son exactas. Bien, recordando un poco de matemáticas, estamos diciendo sea una ecuación en forma genérica, una, una propiedad termodinámica F que estaría en función de estas variables, X, Y.
A esta le vamos a comprobar si es una diferencial exacta. Entonces sacamos la variación total de f, que sería la variación con respecto, la variación de la función con respecto a cada una de las variables, ¿no? La variación de f con respecto a x, manteniendo la otra variable constante por la diferencial de x, ¿no? Más la variación de la función con respecto a la otra variable. En el primer caso tomamos x, ahora tomamos y, manteniendo la otra variable constante por el diferencial de y. Bien, entonces aquí podemos generalizar esto para no poner el paréntesis, podemos generalizar que el primer paréntesis sea m y el segundo paréntesis sea n. Diferencial de x, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de y, ¿no? O sea, este sería una expresión genérica, ¿ya? Donde, bueno, m sería esto que está acá y n sería lo que está ahí. Bien, vamos a volver a diferenciar las ecuaciones que hemos obtenido, ¿ya? O sea, el valor de m con respecto a y el valor de n con respecto a x, manteniendo las otras constantes. Es decir, sería la segunda derivada. Manteniendo x constante sería diferencial de x, diferencial de y. Esto sería la segunda derivada de esta función, ¿no? La segunda derivada. La segunda derivada de esto y la segunda derivada de esto, ¿no? La segunda derivada, esto se permanece constante, con respecto a y, perdón, es constante y diferencial de x. De igual manera para este término n. La segunda derivada con respecto a y, manteniendo el x constante. Bien, entonces aquí tendríamos ya las segundas derivadas, ¿no? Y podemos ver de que estos segundos términos son iguales, ¿no? El orden no implica. En el orden, el producto diferencial de y por diferencial de x, aquí está primero diferencial de x, diferencial de y, no implica. Entonces estos son iguales. Si los segundos términos son iguales, los primeros también van a ser iguales, ¿ya? Entonces eso implica que la variación de m con respecto a y va a ser igual a la variación de n con respecto a x. Si esto es así, entonces se cumple con el criterio de la exactitud. Son ecuaciones diferenciales exactas. ¿Conforme? Entonces, vamos a volver a nuestras ecuaciones que eran de resumen, que eran las ecuaciones que hemos puesto arriba, ¿no? Entonces aquí tenemos una de las ecuaciones. Aquí tenemos una de las ecuaciones. Ya estamos comprobando que son ecuaciones diferenciales exactas. Entonces acá los medios sería igual a los extremos. A ver, veamos. La variación de t es a la variación de b, manteniendo esta constante, va a ser igual, acá hay un signo menos, la variación de p es a la variación de s, manteniendo el volumen constante, ¿ya? Tendríamos otra relación. Esta es una relación ya de Maxwell, ¿ya? Y lo mismo tendríamos con el diferencial de H. Gibbs está implicando a Maxwell, ¿ya? Entonces sería la variación de t con respecto a p, manteniendo el s constante, sería la variación de b con respecto a s, manteniendo p constante. Ahí tenemos. ¿Estamos bien o estoy yendo muy rápido? Bueno, ahí tenemos las otras dos ecuaciones de Gibbs y que están implicando las otras dos relaciones de Maxwell, ¿ya? Igualito, fíjense de que de aquí estamos relacionamos los extremos y lo relacionamos con los medios, ¿ya? O sea, S con diferencial de B y el diferencial de P con el diferencial de T. Como ambos tienen el mismo signo, entonces se hace positivo, ¿ya? Esta sería la manera de encontrar las relaciones de Maxwell
en ecuaciones diferenciales exactas, ¿ya? De igual manera, el extremo S con el extremo diferencial de P, diferencial de S con el diferencial de P, lo igualamos con el diferencial de B, eh, el diferencial de B al diferencial de S, ¿ya? Manteniendo las otras variables de partida constantes. Como en este caso son signos diferentes, entonces aquí me da el signo menos, ¿ya? Entonces aquí tenemos, aquí lo que he invertido es el orden, ¿no? Para no poner el signo menos aquí adelante, ¿ya? Tal vez he debido poner este primero, este primer término sería igual a este segundo, ¿no? Pero para que no aparezca el signo menos, iniciando la ecuación, lo estoy escribiendo de esta manera, ¿ya? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces fíjese, hasta aquí hemos encontrado las ecuaciones de Gibbs. Estamos deduciendo de las ecuaciones de Gibbs que estaban dándome diferenciales, estamos sacando ya relaciones de Maxwell. Son 4 también las relaciones de Maxwell, ¿ya? Entonces aquí estamos diciendo estas últimas, estas 4 últimas ecuaciones que están como diferenciales, y ahí acá hay 1, 2, 3 términos, 1, 2, 3 términos, ¿no? Son las relaciones de Maxwell. Hemos también visto un poquito de matemáticas para comprobar que son diferenciales exactas. Bien, eh, aplicaciones. Estamos poniendo un par de ejemplos, ¿no? A ver, uno. Encontrar una relación que sea equivalente a la variación de U con respecto a B en un proceso isotérmico. Esta nueva relación sea factible de calcularse, porque la variación de U con respecto a B en la vía experimental, en la vía real, no es sencillo, ¿no? La variación de U con respecto a B en un proceso isotérmico, ¿ya? Entonces aquí estamos planteando la solución. Tenemos acá U, planteamos entonces la definición de U. Partiendo de la variable principal, la definición de U, diferencial de U, T diferencial de S menos P diferencial de B, ¿no? Y para llegar a este paréntesis, tendremos que dividirlo entre dividiendo esta ecuación de Gibbs entre el diferencial de B para tener este paréntesis, ¿no? Y esta operación sería manteniendo la temperatura constante porque así me está pidiendo el ejercicio, ¿ya? Muy bien. Ay, perdón. Ya, pero aquí, a ver, a ver, a ver. Ya. Entonces aquí, a ver, encontrar la relación que sea equivalente, parto de esta, lo divido entre B, hay un proceso AT constante, entonces en este segundo miembro estoy haciendo la operación de dividirlo entre B, manteniendo T constante, ¿no? Y si en esta segunda parte lo divido entre B, diferencial de B entre diferencial de B se va, me queda solamente P con el signo menos. Ahí está la otra ecuación, ¿ya? De esta estoy pasando a esta haciendo ese artificio, ¿ya? De dividirlo entre B manteniendo la temperatura constante. Ahí tenemos esto. Ahora, este caso, el diferencial de S con respecto a B, ya tengo la relación de Maxwell, ¿no? Que si esto no lo puedo medir, esto es proporcionalmente es lo mismo que medir P entre T a volumen constante. Entonces, en esta ecuación, lo que estoy reemplazando es este paréntesis por su equivalente y me estaría dando esta ecuación. Me estaría dando esta ecuación, ¿ya? Entonces, el diferencial de U con respecto a B a T constante me está quedando que va a ser la temperatura por este coeficiente, variación de P con respecto a T a volumen constante menos P. Ya, esto ya es, ya está cambiando la ecuación, ¿no? Ahora, pero esa variación de P, la variación de P con respecto a T en un proceso a volumen constante, ¿cómo lo calculo?
¿Cómo lo calculo? Bien, en esta relación se puede calcular, ¿no? Mediante dos criterios. Uno sería considerando lo ideal, la relación de P a T, y otro sería considerándolo no ideal. Bueno, resolvamos considerándolo como no ideal, ¿ya? Eh, Aquí tal vez pueda haber una pregunta: ¿por qué se dice ideal y no ideal? Y no se dice real. No ideal no necesariamente es al real, ¿ya? Porque en el real tenemos que emplear coeficientes de corrección. Esos coeficientes de correcciones, vamos a ver la posibilidad de poder tratarlo, pero el curso específico donde van a tocar ya reales va a ser en termodinámica 2, ¿ya? Bien, entonces le decía que esto se puede tocar desde el punto de vista ideal y no ideal. Vamos a resolverlo como no ideal. Entonces, vamos a recordar un poquito de FICO 1, coeficientes termodinámicos. Coeficientes termodinámicos, alfa, la definición, 1 sobre B, la variación de B sobre T a un proceso a presión constante. Compresibilidad isotérmica, variación del volumen a temperatura constante, ¿ya? Y el otro coeficiente beta, que sería la variación de volumen con respecto a la presión a temperatura constante, la definición con signo menos, ¿ya? Estos son con los coeficientes termodinámicos de físico-química 1, ¿no? En gases no ideales. Bien, entonces, si hacemos el cociente de alfa sobre beta, tendríamos entonces las definiciones 1 sobre B, 1 sobre B se va, queda el signo menos, menos, y estamos los paréntesis, uno en el numerador y el otro en el denominador. Y entonces vemos acá que los diferenciales de B y diferenciales de B se pueden eliminar y me estaría quedando el diferencial de P sobre el diferencial de T, que sería entonces según el cociente de alfa sobre beta. Entonces, la ecuación que teníamos en antes, y que este era el tema, el punto que estamos viendo acá ahorita, entonces la variación de P sobre T podríamos reemplazarlo como alfa sobre beta. Estos coeficientes termodinámicos, ¿no? Figuran en tablas, ¿no? Para cada sustancia en forma específica, ¿no? Entonces esto podemos sacarlo de tablas y esto es fácil de medir o de cuantificar, ¿no? En forma experimental, ¿no? La temperatura y la presión. Entonces nos estaríamos quedando este término que sería igual a esto que estamos encontrando, y la variación, la respuesta final sería esta. Sería una de las aplicaciones, ¿ya? De tanto Gibbs como de Maxwell estamos empleando. Ya. Ahora, un segundo ejercicio. Miren, jóvenes, vamos a resolver estos dos ejercicios y yo les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes lo resuelvan, ¿ya? Y como les decía en la primera clase, el examen es bastante posible de que sea también virtual. Y la prueba va a ser prácticamente de los problemas que le dejo variando los datos. Estaría quedando como constancia los problemas propuestos, ¿ya? Bien, un segundo problema. Dice, encuentre una expresión que me exprese la dependencia de la entropía S respecto a la temperatura, y otra ecuación, la entropía con respecto a la presión, ¿ya? A ver, creo que
Creo que hay alguna pregunta por ahí. A ver, ahí ya. Los problemas se presentarán en PowerPoint. A ver, este, la señorita Ato Betuel me está preguntando si se van a presentar. No, no se presentan. Ustedes lo resuelven, ¿ya? Ustedes lo resuelven y de esa manera ustedes van a practicar, ¿ya? Y en el examen, ¿no? Va a ser con tiempo, ¿no? Y va a ser bastante parecido a las pruebas que se le está dejando. Entonces, como le decía al comienzo, lo que se busca a ustedes es que conceptualicen, no memoricen ni se mecanicen, ¿no? Entonces, como los problemas van a ser parecidos, ustedes van a poder resolverlo en un determinado tiempo, ¿ya? No me lo van a presentar, no me lo van a presentar, ¿ya? No lo presentan. Ok, continuemos entonces con el segundo ejemplo. Dice, encuentre una expresión de tal manera que me pueda mostrar la dependencia de la entropía con la temperatura y otra expresión que me muestre la entropía respecto a la presión. Solución. Vamos a considerar la definición de entropía. ¿Ya? La definición de entropía diferencial de la variación de calor entre la temperatura constante. ¿Ya? Aquí estamos asumiendo de que es un proceso que está en X en equilibrio, ¿no? Sistema cerrado y que estuviera en equilibrio, ¿no? Porque podría ser mayor, ¿no? Mayor o igual, ¿no? Bien, entonces con esta definición, vamos a partir de esta definición y dividiéndola entre un diferencial de T y manteniendo la presión constante, tendríamos entonces definición de S, Q sobre T. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿no? El problema que me está pidiendo es la variación de S con respecto a la temperatura y vamos a hacer entonces el cociente de la definición entre T, ¿no? Simplemente uno está sobreentendido, todo multiplicando, dividiendo uno, es tácito, ¿no? Un proceso a presión constante. Entonces aquí resolviendo medios por extremos tendríamos diferencial de Q por 1, T diferencial de T, ¿no? Un proceso a P constante. Como la temperatura es constante, puede salir fuera del paréntesis y tendríamos esta expresión. ¿Ya? Tendríamos 1 sobre T, la variación de Q sobre la variación de T a presión constante. Bien, entonces Q sobre T, recordamos cómo se define Q a presión constante, ¿no? Q a presión constante es H y H C sub P, ¿no? C sub P diferencial de T, ¿no? Entonces, este paréntesis es lo mismo que decir C sub P, ¿ya? Entonces, la variación de la entropía con respecto a la temperatura en un proceso a presión constante también va a ser igual a C sub P entre T, C sub P de la sustancia, ¿ya? Aquí estamos trabajando todavía con una sola sustancia, sistema cerrado con una sola sustancia, ¿ya? Entonces, tengamos en claro esto que estamos viendo. No hay dos sustancias, no hay todavía reacción química, todavía no entramos a los equilibrios, recordando que le dije que el equilibrio material implica dos cosas, el equilibrio químico, que implica reacciones, y el equilibrio de fases, que implica cambio de fases. El primero es químico y el segundo es físico, ¿no? Cuando se dan los dos, entramos al equilibrio material. Entonces, pero para que haya reacción se necesitan, pues, dos participantes, ¿no? Dos reactantes, por lo menos, ¿no? Aquí estamos solamente con una sola sustancia, sistema cerrado, ¿no? Y este sistema cerrado no varía la masa, varía las energías en tránsito, ¿no? El calor que puede generar trabajo o viceversa, ¿no? Trabajo que puede producir calor, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, dentro de
de ese tema estamos, ¿ya? Bien, entonces como hay alguna pregunta, acá hay algunas preguntas, ya, ya le contesté a la señorita Betuel, compañero Alberto, Harold Alberto dice, queda como preparación, efectivamente, queda como una preparación para ustedes, ¿ya? La idea es de que en esta cuarentena todos estamos afectados y ya pues, ya está sobreentendido que en esta oportunidad no solamente deben de aprobar, sino que deben de también tener una nota considerable, pues, ¿ya? Bien, la señorita nuevamente Betuel me dijo a los ejercicios propuestos, OK. Eso es lo que se quiere, que se tenga criterio, ¿ya? Bien, la señorita, perdón, el compañero Néstor Fabio Cadenías dice, la T que es constante, toma el valor de la temperatura inicial o de la temperatura final. En este caso, fíjese, este es un proceso, la variación de Q, perdón, la variación de S, ¿no? Esa temperatura constante. Oiga, por, por decir algo, a temperatura constante, si nosotros le calentamos un líquido a temperatura constante, por decir que sea a 70 grados de temperatura, el sistema que sería agua estaría incrementando la cantidad de calor, la energía calorífica, a temperatura constante. Es decir, es a temperatura constante. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, esa presión constante, este paréntesis nos están pidiendo presión constante. Y la temperatura es constante. ¿Ya? Bien. Dice profesor, los PPTs que presentan en esta clase, ¿las estará subiendo en la plataforma virtual? Sí, sí. ¿Ya? Bueno, la clase anterior, no lo llegué a grabar, pero después se los he pasado a través de YouTube, ¿no? A través de YouTube, ¿ya? Y ya varios de los compañeros han entrado y han visto, y ahí también lo pueden bajar, ¿ya? En este caso, esto está grabado, ¿ya? Se está grabando como evidencia de la clase, ¿no? Claro, lo encuentras en YouTube. Ya, Cadenía, ¿cómo entender, profesor, que la derivada de Q sobre T a presión constante si T es constante? ¿Cómo entender, profesor, eh, ese Huarte, que ¿qué, no? Que la derivada de Q sobre T a P si T es constante. A ver, ¿cómo entender que la derivada de Q sobre T, la variación de Q sobre T, ya? ¿Cómo si nosotros estamos calentando el agua, por ejemplo, ¿no? Eh, estamos calentando el agua a una temperatura, la energía va creciendo, ¿ya? Pero, ¿y si variaríamos la temperatura? Si variaríamos la temperatura sería otra temperatura, pero manteniendo la presión constante. Es decir, la presión constante sería en este caso, si fuera el agua, sería la presión externa del medio ambiente, ¿no? La presión externa, ¿no? Ese sería el caso. Bien, les voy a dejar unos problemas. Me van a permitir un ratito escanear para subirlo, pues, ¿ya? Ya, si no, jóvenes, eh, bien, lo escaneo y se lo paso al Face, ¿ya? Ya. Le voy a poner la dirección del Face.
jóvenes, les estoy pegando la dirección, ¿no? Del Face, ¿ya? Aquí entonces van a estar también colgadas las clases y los problemas que les voy a dejar, ¿ya? Me ha faltado un poco de tiempo para hacer el escaneo, ahorita lo escaneo y pan, se lo pego aquí en el Face, ¿ya? Bien, profesor puede también poner la clase grabada en el SGA, sí, ya está siendo grabada, ¿ya? Sino que en la primera clase, ya le dije con la disculpa del caso, no se llegó a grabar, ¿ya? Ah, ya. Me dice si lo puede poner en el SGA ya que no manejamos megas, ¿no? Ya. O IO nos alcanza para entrar, sí, a ver, vamos a ponerlo en las dos opciones, ¿ya? En las dos opciones, ¿ya? En las dos opciones. Bien, jóvenes, entonces, hasta aquí habríamos visto todo lo que son funciones termodinámicas. Eh, hoy día hemos visto las ecuaciones de Gibbs, las relaciones de Maxwell, cuál es el objetivo, un par de aplicaciones, y ya les estoy enviando entonces unos cuatro problemas, ¿ya? Eh, ya nos tocaría entonces ahora entrar a sistemas multicomponentes, porque como le dije en antes, hemos estado viendo un solo componente, ¿ya? Ahora vamos a ver multicomponentes y después vamos a entrar ya a las relaciones de igualdad, o sea, al equilibrio, ¿ya? Multicomponente, vamos a ver el potencial químico, del potencial químico ya podemos deducir las ecuaciones para el equilibrio químico en multicomponentes, ¿ya? Estamos siguiendo la secuencia del sílabo. Si tienen alguna pregunta, ya, creo que no hay más. La última eh, intervención es del compañero Néstor Cadenías y creo que por ahí estamos bien. Podemos entonces dar por finalizada esta clase, ¿no? Estamos conforme al sílabo. La próxima clase, como le digo, estaríamos ya en varios componentes para entrar a potencial químico y acabar en tres clases, estaríamos acabando lo que es el equilibrio químico. Bien, si tienen alguna observación, ya, aquí quedamos entonces jóvenes, ¿ya? Eh, Véanlo, los problemas no son difíciles, conceptualícenlo y ténganlo bien presente en la manera de resolver. Sí, una consulta. Sí, dígame, señorita Alexandra. Ah, ya, a ver, siga, por favor. Siga, de acuerdo a la clase de laboratorio, va a haber clases teóricas de laboratorio. A ver, con respecto a las clases de laboratorio, mm, todavía no está bien definido. Nosotros terminamos primero la parte teórica y creo, o algo así se ha estado conversando, de que van a ir por grupos, ¿ya? Porque tenemos que guardar las distancias respectivas. Posiblemente se haga las clases presencial de laboratorio, ¿no? Estamos esperando a ver qué sucede con la cuarentena, si levanta la cuarentena, aunque se levante la cuarentena, tenemos que respetar la distancia entre personas, ¿ya? Entonces, esa decisión la va a tomar ya la escuela, ¿ya? Esa sería entonces la respuesta, señorita Alexandra. A ver, en el ejercicio 2 puede presentar ahora el diferencial de ese dependiente. No, porque es parte de ustedes la solución.
como le digo, de por ahí va a venir la prueba. No, si ustedes primero lo tratan de ver, yo le puedo dar una orientación, pero no ni la respuesta ni la solución, ¿ya? Porque si no, entonces tendría que salirme del acuerdo de variar, ya no poner esos temas, ¿ya? O cambiar la intensidad del problema. El examen, como le digo, como va a ser virtual, ¿no? Se le propone el examen y ustedes van a tener un tiempo para resolver. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen el criterio y no va a ser 2 horas, pues, ¿no? Como siempre acostumbramos, ¿no? Si no, tiene que ser menos tiempo, porque ya se le está dando prácticamente el examen con anticipación. ¿Ya? Así sería, joven. Ya. Entonces, podemos ya, entonces, colgar, ¿ya? Y concluir la clase, ¿ya? A ver, ya, con respecto a los trabajos, profesor, ya, el delegado nos faltó elegir, por favor, entre ustedes que se conocen, delegado, elijan por favor un delegado de FICO 2. Ya, otra, ¿cómo será ya, investigación formativa? La investigación formativa, vamos a hacerle un pequeño, yo le voy a hacer unas cuantas preguntas cuando yo les avise y de ahí va a salir la investigación formativa, ¿ya? Para ver si ustedes han captado, ¿no? Más que todo el criterio, ¿no? El criterio. ¿Ya? Va a ser como una pruebita teórica, así, ¿no? Eh, teórica para que se responda prácticamente en el lapso de 2 minutos, o 3 minutos, o 5 minutos máximo. ¿Ya? Eh, ya, ¿cuántos delegados? Es suficiente uno, creo. Bueno, hasta dos, pues, porque al delegado sería el contacto directo. ¿Ya? Entonces, ya, Sebastián propone a Yanami y Yanami propone a Flores Núñez. Creo que, a ver, ya, ya, que sean los dos, ¿ya? Por favor, me pone su correo. Tanto Yanami me pone su correo, por favor, de los dos. Ya, Harold, a ver, un momentito, vamos a apuntarlo por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Flores Núñez Harold. Núñez Harold HA Flores Flores N arroba edu.p. H Flores N. Ya, ya. Falta uno, Yanami. Yanami ya está, bueno, ahí está Yanami. Yanami. Eh, ya, ya, muy bien, jóvenes. Ya,
Muy bien, jóvenes. Entonces ya tengo los correos, ¿no? Y le voy a enviar a ellos, a los dos, para que se lo reenvíen a ustedes, ¿ya? Porque ahorita lo escaneo, ¿ya? La señorita Ato dice, profesor, y el examen se escanea y se sube a la plataforma. Eh, ya, en el debido momento, ya, ya vamos a ver cómo va a ser. Vía web tiene que ser, porque hasta que lo escaneen y todo eso, claro, no todos tienen impresora, claro, ¿ya? Con Scan. A ver, ya vamos a ya ha llegado el momento, vamos a ver la posibilidad que sea, ¿ya? Muy bien, jóvenes, claro, es una aplicación para el celular, el Scan, ¿no? Scan, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ahí quedamos entonces. Ah, profesor, quedan los trabajos monográficos. Si se, ya, a ver, los trabajos monográficos, ya. Los jóvenes que ya han llevado la vez pasada, ya, deben de tener en su archivo, deben tener en su archivo los PPT, solamente el PPT nomás el archivo. Me lo reenvían, ¿ya? Y con eso estaríamos apoyándonos, ¿ya? El archivo del semestre pasado, ¿ya? Me lo envían, ¿ya? Ok, listo. Ahí quedamos. A ver, grupo de cuánto, ¿qué dice? Grupo de cuánto para la monografía. Ya, a ver, grupo de cuánto para la monografía y los que no llevaron con usted, no, los que no llevaron, perdón, si el ciclo pasado solamente hubo un solo grupo de fisicoquímica 2. Los que no han llevado, es decir, todavía recién son novedades, pues. Y si son novedades, ya tiene que hacer un trabajito de una monografía. No, pero solamente para presentar en PPT nomás, ¿ya? Bien, ya, ya, ya. Ya, y los que no llevaron el siglo pasado, claro, tienen que hacer, ¿cómo haríamos? Ya, listo. Eh, a ver, vamos a buscar temas para la próxima clase, ¿ya? Vamos a buscar temas para la próxima clase. De repente algo que esté relacionado con la actualidad que es el coronavirus, la relación con el medio ambiente, ¿no? Desde el punto de vista de la carrera de ingeniería química, ¿no? ¿Cuál sería el aporte? Porque de todas maneras, no somos farmacéuticos ni biólogos, pero sí tenemos el criterio químico y la parte de ingeniería, ¿ya? Entonces, de ese punto de vista puede ser uno de los temas, ¿ya? Muy bien, ha sido todo, jóvenes, ¿ya? Ok, ya. Gracias, jóvenes. Buenos días.